tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, televisión pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia va a hacer una conexión con el programa anterior, por cierto, que fue un programa muy comentado, con mucha audiencia, sobre la rebelión o la protesta estudiantil en Cuba, relacionado con las comunicaciones, con el Texas, con el tarifazo, como le llamaron. En el día de hoy nos vamos, aprovechando ese tema, nos vamos a un tema, yo diría más político, de alta política. Y me refiero a la ley Helm-Burton del año 96, que hay un estudio hecho por Cuba Siglo XXI sobre la posibilidad de que esa ley, que además es ley del Congreso de los Estados Unidos, pudiera ser utilizada en la transición cubana. Pero para ese tema, bueno, tenemos con nosotros otra vez a Juan Antonio Blanco, al cual le agradecemos su fidelidad a este programa y por supuesto a temas de importancia como el que hablábamos hoy. Juan Antonio, háblanos un poco del tema, porque el tema tú lo has publicado, lo has comentado y obviamente tiene una validez tremenda. Mira, alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué este interés ahora, en este momento, de volver a hablar de una ley que fue aprobada en marzo de 1996? Y el problema es el siguiente, o sea, nosotros tenemos ahora en la presidencia a un presidente muy conocido por su vocación de llegar a acuerdos en distintos conflictos, de buscar algún tipo de salida a conflictos que han sido prolongados, digamos, sea en el Medio Oriente, sea con los rusos, Ucrania, etcétera. Entonces, nosotros, como siempre, estamos auscultando la realidad cubana en su conjunto. Claro. O sea, Cuba Siglo XXI define su misión como contribuir a que Cuba sea un país de sociedad abierta, democrático y demás. Un país libre. Un país libre, pero su tarea es de producir inteligencia estratégica sobre Cuba. Y cuando tú quieres producir inteligencia estratégica sobre un país, no puedes sectorializarte en la economía o en la política. Tú tratas de recoger todo lo que puedes, por todas las vías que puedes, incluido las corrientes de pensamiento que hay al interior de las Fuerzas Armadas, al interior del Ministerio del Interior, dentro del Partido Comunista, en la élite sí, puede llegar a penetrar esos círculos y demás. Entonces, una cosa que empezó a llamarnos la atención es que empiezan a salir por aquí y por allá señales, artículos escritos por gente que sabemos que son operativos de inteligencia, claro, en publicaciones que sabemos que están controladas por la inteligencia, donde hablan de que, señores, muy académico todo, ya este modelo político, ojo, político y económico está agotado. Ya cumplió su función. Ya, qué sé yo, tenemos que ir a un cambio importante porque o reformamos todo o perecemos. Ese fue el último editorial de una de esas publicaciones. No quiero mencionarla porque no quiero darle ni propaganda. No darle propaganda. Pero sabemos que la persona que está al frente de eso ahora es una colaboradora del Ministerio del Interior desde la época de estudiante en la Universidad de La Habana y ahora ya como oficial le han dado esa tarea. Entonces nosotros decimos, ¿y esto ahora santo de qué? O sea, es que se está preparando el cambio fraude, se ha decidido, entonces la pregunta siguiente es, ¿se ha decidido ya que hay un cambio fraude? Esto es una política oculta pero oficial, pactada en los centros de poder, o hay fracturas al interior de, vamos a decir, como los marxistas, la clase dominante, que unos quieren ser inmovilistas y otros están ya tratando de empujar por un cambio. Ahora, ese fenómeno, agotamiento del sistema, y que salen estas señales, coincide con que tenemos un presidente que mucha gente ha denominado
transaccionalista. No estoy muy seguro de que esa palabra exista. Sí, de transacción. Sí, de transacción, pero bueno, que negocia, tiene vocación por negociar acuerdos y demás. Entonces, como estoy más que seguro que ellos tendrán, porque eso es el ABC de ese trabajo de ellos, que ellos habrán estudiado durante bastantes años con los rusos y con los chinos, un perfil del presidente Trump para ver cuál es su psicología, qué puede atraerlo en una transacción, cómo engatusarlo con algún tipo de propuesta. Pues nos dijimos, oye, tenemos que darle seguimiento a esta señal a ver a dónde conduce. Y entonces, la primera cosa es cómo tú paras, cómo los cubanos de allá y de acá paramos el que haya Ese tipo de cualquier maniobra dirigida a manipular al presidente, a la Casa Blanca. Para un cambio. Exacto, para un cambio que sea fraude. ¿Cuál es el cambio fraude en esencia? Es un cambio que puede tener efectivamente cambios económicos, pero que mantiene el control de esta oligarquía que hoy gobierna Cuba dentro de sus manos. No importa si incluso abren la bandera que haya otros partidos políticos, porque eso sucede en Venezuela y por supuesto no significa absolutamente nada, sino tú puedes convertir lo que es un régimen totalitario en un régimen autocrático, oligárquico, cleptocrático, se irían robando los recursos al país, pero con más que ese sería el cambio fraude. Ese sería el cambio fraude. Claro. Entonces, ¿cómo tú previenes que no le puedan vender aquí a los Estados Unidos un cambio fraude? Bueno, primero tienes que detectar que eso está en camino, que es las señales que estamos recibiendo. Segundo, detectar si eso es ya un acuerdo de la clase dominante o es una fractura, un grupo que está tratando de mover eso. Y tercero, decirle entonces aquí al gobierno de los Estados Unidos, recordarle amablemente al gobierno de los Estados Unidos de que cuando el gobierno de Estados Unidos el presidente trata de buscar un acuerdo de una salida pacífica en la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, pues eso es muy loable y hay un campo abierto a la creatividad de qué es lo que se puede lograr y qué no se puede lograr. Cuando trata de lograr un pacto en el Oriente Medio para evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear, de nuevo, ahí hay capacidad para buscar distintas modalidades. Cuando llegas al tema de Cuba, el deal, como dirían aquí, para Cuba está pactado desde marzo de 1996. No, y lo mejor que tiene es que es una ley. Exacto, es una ley, o sea, como dicen aquí, the law of the land, está aprobado por una mayoría del Congreso. Habría falta además, y haciendo una ley, 2/3 partes para modificarlo o derogarla. Qué complicado. Lo cual casi imposible. Lo cual todos sabemos que casi un milagro de la Virgen de Fátima, sí, que eso pudiera ocurrir. Y eso tiene una serie de cosas específicas. Entonces dijimos, caramba, vamos a ir, o sea, de acuerdo, tenemos esta barrera de contención al cambio fraude, que es lo que dicta la Yo te voy a decir ley. algo, como un comentario adicional, ¿no? O sea, el cambio fraude hoy por hoy, para ellos es muy complicado por la presencia de un hombre como Marco Rubio en el Departamento de Estado. No, por eso es que lo odian a muerte. Claro. Y por eso es que todo lo que puedan decir en contra de Marco Rubio, aprovechando cualquier cosa, Sí. lo van a hacer. Igual que tiene una campaña montada contra los congresistas cubanos americanos, Sí. porque la estrategia de ellos es debilitar el lobby de los cubanos. Sí, pues ahí está Mario Díaz Balart, que es un incansable, un luchador Efectivamente, entonces incansable. ellos quieren debilitar el lobby cubano-americano del Congreso y por supuesto debilitar la figura descollante de Marco Rubio en la administración. Una persona que hoy reúne excepcionalmente desde Kissinger, no ha habido nadie que tuviera simultáneamente el cargo de jefe de Estado y jefe del Consejo de Seguridad. Y además, un hombre, como tú sabes y como se dio, muy formado, o sea, muy preparado. Basta, el que nunca haya tratado con él, yo he tenido la fortuna de poder hablar con él un par de veces, el que nunca haya tratado con él, que lea los libros y se dará cuenta de cuál es el pensamiento. Mucha formación política y sólido, o sea, sólido y a favor nuestro, pro-cubano, o sea, se siente orgulloso de tener una raíz cubana, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco
de la ley, porque la ley puede ser un instrumento, o es un instrumento. No, la ley es un paraván, un parón, Para fuego. un parafuego a todo invento que pretenda extender la dominación de este grupo de personas en Cuba. Ahora, la ley plantea, todo el mundo habla de la Helms-Burton y casi que el 99.9% de la gente no lo conoce ni la ha leído. Sí, claro. Bien, punto uno. La ley, cuando tú hablas de la Helms-Burton, todo el mundo piensa en lo que es el capítulo 3 de la Helms-Burton, que es el que establece la posibilidad de que personas que sean ciudadanas americanas, en el momento en que se adopta la ley, no necesariamente cuando le quitaron las propiedades, pero en el momento que se adopta la ley, puedan reclamar propiedades en Cuba. La cuestión está en que esta ley establece 2 etapas para poder evolucionar a la normalización plena de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Sí, esa es la parte importante. Esa es la parte importante. La primera parte no dice que después de un golpe de Estado, después de una insurrección, después de una rebelión, después de una revolución, no. Dice, si en Cuba se establece un gobierno de transición, miren a ver cómo se forma ese gobierno de transición, en qué circunstancia puede emerger un gobierno de transición. Pero podría. Pero si no, por supuesto, Claro. puede ser pactado, puede ser... Ellos no se meten en eso. Ellos dicen, si en Cuba surge un gobierno de transición, Estados Unidos inmediatamente le daría, digamos, el beneficio de la duda y enviaría a Cuba de forma masiva ayuda humanitaria, incluyendo incluso, estuve leyendo generadores de energía, o sea, plantas eléctricas. Se acabarían los apagones. Sí, esa es la idea. Entonces, además de eso, daría asesoría técnica a ese gobierno en transición, si la quiere recibir, obviamente, en materia de Fuerzas Armadas, en materia de instituciones civiles y demás, para que el gobierno pueda fortalecer su capacidad administrativa. Ese gobierno debe de inmediato, para poder recibir estos beneficios, esta reacción norteamericana, hacer ¿qué? Restablecer los derechos y las libertades políticas y civiles de la población. O sea, la gente debe tener derecho a organizarse, debe tener derecho a expresarse, debe haber una prensa libre y debe convocarse en un plazo no mayor de 18 meses Elecciones. unas elecciones libres y multipartidistas, ¿no? Bien, después de esas elecciones, o sea, ya esa es la primera etapa y eso es todo lo que ellos están de inmediato dispuestos a hacer. Eso es lo que ellos piden como exigencia. Exacto. Claro. Ahora, y después vamos a eso de las exigencias. Entonces, en la segunda etapa, una vez que se ve que hubo elecciones libres, que están certificadas, que efectivamente, que no hubo trampa, no hubo robo de urnas, no hubo todas esas cosas que vemos en Venezuela, pues entonces Estados Unidos restablecería plenamente todas las relaciones económicas y políticas en general con Cuba y ayudaría al nuevo gobierno que sea electo a recibir ayuda internacional de los organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, movería capitales, o sea, exhortaría a capitales norteamericanos a invertir en la isla, garantizaría con fondos federales esas inversiones y en general, digamos, promovería incluso una negociación en torno a la base naval de Guantánamo. De nuevo, aquí no piden nada más que eso y no piden una invasión americana ni una ocupación ni nada de eso. Es una transición. Es una transición hecha por los propios cubanos. Lo interesante en esa ley es que la batuta de quien lleva eso y entonces puede interactuar con Estados Unidos son los cubanos. O sea, de facto y casi que de jure, la ley está reconociendo que este es un conflicto endógeno, no internacional. Esto no es un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Esto es un conflicto interno de un sistema que le ha quitado a los cubanos sus derechos políticos y civiles y económicos y que a un grupo de ciudadanos americanos también los afectó con nacionalizaciones que en aquel momento
fueron arbitrarias, no fueron compensadas y que por lo tanto quedó ese capítulo abierto que hay de alguna manera que darle solución. Juan Antonio, para los que han, y amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, este es un programa de alta política y lo digo con mucha convicción porque estamos analizando una ley, que es la ley Helms-Burton de 1996, cuando las famosas avionetas fueron derribadas criminalmente. Esta ley Helms-Burton abre la posibilidad, primero, de evitar un cambio de fraude en Cuba, un cambio inventado para seguir ellos en el poder sin libertades. Y ese es el análisis que estamos haciendo. Le agradecemos mucho a Juan Antonio Blanco su presencia nuevamente en Cuba y su Historia. Y ahí te dejo con el tema, porque el tema tiene una actualidad y una vibración muy típica y muy especial para todos los cubanos. Volvamos a cuáles son las condiciones Claro. que le piden al gobierno que eventualmente, de alguna manera, que ellos no se meten, emerja de transición. Sí, eso parte de un cambio. Exacto. Entonces, ese gobierno de transición que surja, ¿qué le piden? Vamos a repetirlo: derechos políticos y civiles, derechos económicos y que a libertad de los presos políticos y que se convoque elecciones en un periodo de 18 meses. Cuando hoy, en aquel momento no, hoy tú miras lo que está pidiendo toda la población. ¿Cómo es eso? Es lo mismo. O sea, la gente está pidiendo derechos políticos, la gente está pidiendo derechos económicos, la gente está pidiendo derechos sociales, la gente está pidiendo la libertad de los presos políticos. Entonces, ahí llega un momento en que la población, sin saberlo, porque te digo, el 99% de las personas no sabe lo que hay, lo que dice la ley, están reclamando lo que la ley Helms-Burton pidió en el año 96. O sea, eso es lo interesante, además. No, y curiosamente, la semana pasada momento analizamos cómo los estudiantes protestando por las tarifas de Texas de las comunicaciones han puesto en evidencia la poca justicia, la poca seriedad del gobierno cubano. Y entonces la ley Burton, dice, no sé, aquí están los instrumentos, aquí está todo. Por ejemplo, yo, obviamente, por razones de mi trabajo, voy a muchos eventos académicos sobre Cuba. Entonces, hay muchos economistas, o por lo menos algunos de ellos, que siempre hablan de que, esto está tan malo, tan destruido, que necesitamos un plan Marshall. Oye, el plan Marshall es lo que dice que después de las elecciones libres... viene el plan Marshall. Viene un plan Marshall. Pero, o sea, viene... Los créditos. Los créditos, qué sé yo, incluso la posibilidad de que Cuba obtenga un estatus comercial favorecido, similar al que tiene con Norteamérica, Estados Unidos, o sea, el que tiene con Canadá y México, que Cuba pueda tener un estatus como un mercado especial que está favorecido por la libre importación, exportación de eso. Lo cual te puedes imaginar la cantidad de empleo y de inversión que eso atraería en Cuba. Se acabarían todas las vicisitudes del pueblo cubano para beneficio de ellos. Por lo pronto es un potencial de millones de dólares que, al margen del potencial de los miles de millones también que podrían entrar por vía de la diáspora, está ahí diciendo, mira, ustedes resuelvan su problema. Cuando ustedes resuelvan su problema, discutimos todo, incluso hasta la base naval de Guantánamo. Pero y tenemos todas estas posibilidades ahí. Y no le dicen cómo resolverlo, que es lo más interesante. Sí, claro, es a partir de... Sí, esa idea de que no, porque ellos quieren dictar la... No, ellos no te dictan nada. Ellos lo que te dicen es, esto se fastidió porque ustedes nos intervinieron en la compañía, eso es inaceptable. Claro. Que se, además, inaceptable por razones obvias. Estados Unidos es un país que tiene empresas en todo el mundo. Imagínate si a todo el mundo le da por confiscarle las propiedades a las empresas americanas sin pagar. Oye, las confiscaciones mexicanas se pagaron, las otras se pagaron. Entonces sería como el principio de la total arbitrariedad en contra de las propiedades americanas en el mundo entero. Ellos no podían permitir eso, ni podían perdonarlo. Ellos tenían, hasta Obama les dijo, miren, resuelvan eso, creen una comisión por lo menos para oír las quejas de los afectados y encauzar eso y buscarle algún tipo de solución por bonos de la República, pero ustedes no pueden pretender que eso se oculte o
se siembra en la tierra. Eso tiene que buscar una salida porque es totalmente ilegal desde el punto de vista internacional. Incluso la Constitución del 40 te permitía a ti confiscar propiedad o nacionalizarla, pero bajo compensación. Claro. ¿Te das cuenta? La compensación era ineludible. Ahora, hay otra parte poco conocida que nosotros relatamos en el informe, que es por qué se tumbaron las avionetas. O sea, nosotros decimos, es conocido que los autores intelectuales que redactaron fundamentalmente el texto hay muchos, ¿no? Pero los principales que redactaron el texto de la ley Helms-Burton fueron Burton, Helms Helms y Burton. y Lincoln de Avalon, Lincoln, que participó mucho con ellos en eso. Lincoln fue clave en eso. Lo que la gente no sabe es que la ley estaba redactada en principio por ellos, pero el que le consiguió los votos se llama Fidel Castro. O sea, Fidel Castro de forma deliberada quería que se rompiera toda posibilidad de distensión entre Cuba y los Estados Unidos en los 90. En el momento en que se produce el derribo de las avionetas, había un mensaje de la Casa Blanca en manos del despacho de Fidel Castro proponiendo la posibilidad o aceptando la posibilidad que había sido, digamos, una iniciativa de los noruegos, que ya habían tenido una cosa similar con los palestinos y Sí, habían intentado lo mismo en Oslo. Entonces querían inventar algo parecido entre Estados Unidos y Cuba, cuando se le presentó esa idea a la Casa Blanca dijo, palabra textual del asesor principal para Cuba, Richard Nixon, terrific. Nos metemos el año 96, que es un año electoral, en que es imposible mover ficha en nada, porque hay que esperar que pasen las elecciones, Claro. negociando un deal para que cuando llegue el triunfo de Clinton, que era evidente que iba a triunfar, todas las encuestas lo daban como favorito, podamos arrancar sobre una base de que yo hago esto, tú haces aquello, un tic for tat, ¿no? Aquello aterró a Fidel Castro. O sea, Fidel Castro decidió pulverizar las avionetas, no porque estuvieran en territorio nacional, que no lo estaban, por cierto, ese día, no porque era una amenaza, porque él sabía, tenía un topo dentro de la organización que le dijo, van desarmados. Y un buen topo. Un buen topo, van desarmados. Sí. El topo le da la ruta de vuelo, le dice quiénes van en las avionetas, le dice la fecha, todo. Y Ellos sabían a quién iban a matar. Exacto. Esto no fue un encuentro militar fortuito en los cielos. Esto fue una emboscada premeditada con alevosía para golpear las avionetas, crear un incidente que no podía un presidente en medio de una campaña electoral por su reelección con la Florida en juego, obviar y decir, no, vamos a discutirlo. No, él sabía, Fidel Castro sabía que Clinton tenía que reaccionar. No le quedaba más remedio que reaccionar. Y él lo que quería era sabotear toda distensión. Y eso es básicamente lo que después yo me enteré que la señora Ana Belén Montes mandó a decir a La Habana en el momento que estaban decidiendo qué se iba a hacer. La gran espía. Exacto. Y Ana Belén Montes mandó a decir, están valorando dos opciones. Una es bombardear San Antonio y la otra es aprobar la Helms-Burton. Para fortuna de Cuba, porque hubiera sido también el inicio... Aprobaron la ley. Aprobaron la ley. Pero entonces, Alberto, ¿quién es el culpable de que en medio de una hambruna como la que había en el periodo especial, se lanzara por la borda la posibilidad de resolver un diferendo con otro país desde tantos años, todo, te das cuenta, de forma pacífica, y entonces que Estados Unidos se sumara allá a los otros jefes de Estado que estaban yendo a La Habana, que estaba Chrétien de Canadá, estaba Felipe González de España, el francés, que no me acuerdo ahora cuál era el que estaba. Entonces, ¿quién quiso sabotear ese camino de distensión para Cuba? Sí. Fidel Castro, que la gente se muriera de hambre para él mantenerse en el poder. Bueno, porque tú dijimos, la semana pasada dijimos algo que se explica, Entonces, estamos frente a un Estado mafioso, por supuesto, podríamos ser más duros,
Porque además de eso ha sido un estado criminal, abusador de mujeres, torturador, o sea, tienen la prisión más grande en la historia americana, de América Latina, en fin. Lamentablemente tenemos una Cuba así, aunque nos duela decirlo. Hemos tenido, no ha habido conciencia por parte de la dirigencia comunista cubana de ningún arreglo, de ninguna solución, aliviar el dolor del pueblo de Cuba. Yo por lo menos no lo he visto. No, y además de eso, lo que hizo Fidel Castro con lo de las avionetas, que fue conseguirle la firma de la mayoría de los congresistas. Le dio los votos. Le dio los votos, exacto. Lo hace en un momento en que Estados Unidos se puede permitir el lujo de considerar positivamente la propuesta de los noruegos. ¿Por qué razón? No existía ya la Unión Soviética, no existía el campo socialista, las guerrillas centroamericanas habían sido apaciguadas, los nicaragüenses habían perdido, el FCLN había perdido las elecciones con la Chamorro, había habido un acuerdo de paz y retirada de las tropas. Ideal. Era un mismo momento como decir, ok, ya esto se terminó. Ahora, Juan Antonio, yo quería aprovechar porque el tiempo corre muy rápido, nos quedan 3 minutos. Okay. ¿Cómo convencer? O sea, ¿quién pudiéramos utilizar para convencer a estos dirigentes cubanos de que su proyecto, su tiempo se acabó y que hay una ley Helms-Burton que está abierta para resolver el problema cubano por una vía de decencia, de libertad, de democracia y de participación popular? Bueno, la primera cosa es, yo no te puedo contestar esa pregunta con precisión. No, yo lo sé, pero la pongo en el aire porque es el tema básico. Pero como comenzamos este programa, eso está en el aire. Y es por eso que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver aquí cuáles son las reglas de juego que están vigentes. La regla de juego que está vigente es ley Helms-Burton. Claro. Y entonces decirle, miren, no pierdan su tiempo inventando una falsa salida para tratar de vendérsela al presidente Trump, porque ni el presidente Trump va a poder violar una ley sin cambiarla con los votos necesarios, lo cual sería un milagro de la Virgen de Fátima. Bueno, Juan Antonio, lamentablemente el tiempo terminó. La vía, amigos de Cuba y su Historia, amigos de Cuba, amigos de Estados Unidos, la vía está ahí. La ley Helms-Burton puede hacer a una Cuba libre y democrática. Solo está en usarla pacíficamente, en una forma sin violencia. Gracias, Juan Antonio, por este programa. Hemos tenido 2 programas seguidos que creo que han sido de mucha utilidad. Y nos vemos, amigos de Cuba y su Historia, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son